El tema del día de hoy que quiero tratar con ustedes, mis amados hermanos, es una pregunta, pero también le tengo la respuesta. Y la pregunta es esta: ¿quieres crecer? ¿Quieres crecer en la fe? ¿Queremos crecer? Tomemos la leche espiritual. ¿Quieres crecer? Tomemos la leche espiritual. ¿Quieres crecer en la fe? Pues toma leche. Ve a la palabra, toma leche. Y el día de hoy nos vamos a dedicar a hacerlo o a ayudarlos a entender lo que significa. Porque crecer en Cristo a través de la palabra es algo maravilloso y es algo importante, muy importante. De hecho, es tan importante que el apóstol Pablo va a celebrar, pues, o va a gozarse con nuestros hermanos en Tesalónica por ese crecimiento, por esa forma en que ellos van creciendo. Si me ayudan, por favor, en segunda de carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y mira cómo dice el apóstol cuando se refiere a ellos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así la escritura. ¿Me ayuda, por favor? Juntos. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué dice ahí? Vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros, ¿qué cosa sucede? Abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es interesante el texto que dice aquí, porque el apóstol se goza, se alegra, celebra que nuestros hermanos o los hermanos ahí en Tesalónica estaban creciendo. Escuche, dice, vuestra fe va creciendo, y juntamente con la fe va creciendo también el amor. Y mire cómo dice, esa fe va creciendo y ese amor, ¿en términos de qué? De las persecuciones y tribulaciones que soportan. Así que es importante crecer. Crecer es importante y es esencial para la vida cristiana. Y el apóstol, el escritor de Hebreos, nos lo va a decir en Hebreos capítulo 12, 14, de la siguiente manera. Hebreos 12, 14. Dice así la escritura. ¿Lo tiene? Crecer es importante primero, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, porque se celebra, porque es importante para hacerlo, porque a través de ello ellos van madurando. Pero también es esencial. Dice Hebreos 12, 14. ¿Me ayudan? Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿dónde dice crecimiento? Pues esa parte. Sigue la paz y al mismo tiempo sigue, continúa, crece, ve más allá en santidad. Porque sin santidad, mi amado hermano, nadie va a ver al Señor. Bueno, eso lo dice por los no creyentes, ¿no? Ellos no son santos. No. Si no estás viviendo una vida de santidad, si tu vida no está reflejando santidad, si tu vida no es una vida que esté aportando para la gloria del Señor, una vida limpia, una vida santa delante de Dios y los hombres, entonces no verás al Señor. Es importante, mi amado, porque además crecer es un mandamiento. Es un mandamiento, y el apóstol Pedro en su segunda carta nos lo va a decir. Así que por favor le pido que vaya a segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18. Y mire nada más cómo es este mandamiento. Viene del Señor, viene del apóstol, pero dice la escritura así. ¿Me acompañan, hermanos, juntos? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Escuche bien, el apóstol dice, crece. No te dice si puedes, si tienes ánimo o si de vez en vez puedes hacerlo. No, él dice, crece, tienes que crecer. Y hoy nuestro hermano Alfonso, justamente hablando al principio, hablaba sobre esta palabrita que nos ha venido repitiendo. ¿Cuál era? Ociosidad, el ocio, ¿verdad? Y recordé que hace algún tiempo, cuando leía la palabrita, también se usaba en tiempos antiguos de las personas que iban a pasar el tiempo a los mercados. ¿Qué haces cuando vas a un mercado a pasar el tiempo? No vas a comprar, vas a pasar el rato solamente. O al tianguis, pues, ¿no? ¿Qué haces? Vas lento, te detienes a un lado, te detienes a otro, preguntas, ¿verdad? Lo ves y demás, te vas distrayendo, vas muy lento. Y vas no solamente en lentitud, sino también distraído. Y si vas distraído, obviamente, terminas ahí todo el día.
El apóstol Pedro dice, crece y debes crecer, y deberíamos considerar, mi amado hermano, como bien nos preguntaba el hermano, ¿cómo estás? Y entonces también la pregunta agregaría, ¿estás creciendo? ¿Estás creciendo también en la fe? Entonces, mi amado hermano, recordando que el crecimiento solamente proviene de Dios en nuestra comunión con Él, para crecer en Cristo, mis amados hermanos, no es que nosotros nos propongamos crecer. No es que nosotros digamos, ahora a ver cómo le hago. El crecimiento lo da el Señor. Para crecer en Cristo, no nos propusimos nosotros mismos crecer. Nos propusimos probar de Él. Primera de Pedro dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Acompáñame a leer, hermanos, con voz fuerte. Dice ahí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad. Escuche bien lo que dice el apóstol. Desead, y también es un mandamiento, desea como niño recién nacido, ¿qué cosa? La leche espiritual, y añade, no adulterada, y añade esto. ¿Para qué? Para que por ella crezcas en salvación. Y mire cómo termina el texto. Si es que habéis gustado la... Entonces el apóstol dice, cuando gustas la benignidad del Señor, cuando pruebas lo bueno que es el Señor, entonces, ¿qué sucede? Anhelas, deseas, buscas la leche espiritual no adulterada para crecer. Mi amado hermano, ¿estás probando la benignidad del Señor? ¿Sabes dónde puedes medirlo un poquito? No te digo que sea la única parte, pero ¿sabes cómo lo puedes medir? ¿Qué tanto has probado la benignidad del Señor en su palabra y en tu vida? Porque cuando no lo has probado, mi amado hermano, la palabra de Dios se convierte simplemente como un recetario o como simplemente una llamada al 911. Dice el apóstol, tenemos que desear. Si hemos probado ya la benignidad del Señor, entonces necesitamos más y más y más y más y más del Señor, y a través de ese conocimiento empezamos a crecer. Sin embargo, mi amado, aunque crecer y madurar espiritualmente es algo maravilloso, es importante, es esencial y es un mandato del Señor, muchos parecen sumidos en vidas espirituales estancadas. Aunque muchos saben esta verdad, muchos están o viven en vidas espirituales estancadas, que no se mueven más allá, que están ahí solamente. O lo peor, que muchos de ellos experimentan regresión después de unos años de caminar con los santos. Ese es un gran peligro, mi amado hermano. Madurar es algo maravilloso, es algo esencial, importante, es mandamiento. Pero ¿por qué causa muchos de nuestros hermanos y quizá muchos de nosotros, mis amados, estamos como vidas estancadas? No vamos más allá y parece que estamos a gusto ahí en esa agua charcosa, pues en esa agua ahí estancadita. Aquí estoy bien, no necesito más. Y es que, mis amados hermanos, con mucha frecuencia, la iglesia del Señor y quizá también nosotros cometemos el error de pensar que la madurez espiritual y que el crecimiento espiritual proviene de obtener más información. Entonces, vamos a buscar información de lo que es el Señor y hacemos y demás, ¿no? Y entonces pensamos, y para madurar y crecer, pues nos inscribimos en cursos bíblicos o institutos bíblicos, nos vamos a inscribir en ellos. Nos llevamos clases teológicas, compramos libros, buscamos artículos teológicos de alta crítica, o bien oímos expositores apologéticos. Eso me va a dar crecimiento, estar oyéndolos, estar viendo ahí. Y ese es un error, hermanos, es un error. Si bien todo ello tiene mucho que ofrecernos y ayudarnos, no necesariamente soluciona el problema de ser tardos, de ser perezosos, de ser negligentes en oír la palabra del Señor, como dijo el escritor de Hebreos. ¿Me ayuda, por favor? Hebreos capítulo 5, versículo 11.
Dice así la Escritura, Hebreos 5:11. ¿Lo tiene? Ayúdeme, por favor, con voz fuerte, dice ahí. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Él está hablando acerca de Melquisedec y su relación, pues, en cuanto ahora, en los tiempos en los que él está escribiendo, y dice, bueno, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, lentos para oír. Mi amado hermano, en sí mismo, inscribirnos en institutos bíblicos y estudios bíblicos, en clases teológicas, comprar libros, buscar artículos de teología de alta crítica, o ir a expositores, cualquiera que sea, no nos llevará a la madurez ni al crecimiento espiritual, en sí mismo. Porque llegar a la madurez espiritual y al crecimiento espiritual no simplemente es un problema de intelecto, no es simplemente un problema de tener sabiduría, no es simplemente un problema de educación, es mucho más profundo que eso. Si puedes hacerlo, hazlo, pero no es solamente que yo llego porque conozco mucho, no. ¿Recuerda usted a los religiosos del tiempo de Jesús? ¿Eran estudiosos? Bastante. ¿Eran versados sobre muchos aspectos de la ley? Por supuesto. ¿Sabían de memoria la ley? Sí, claro. Y sabían todas, ¿verdad?, lo que Hilel y Jalel habían dicho, y podían decir y podían hablar sobre estas formas en que se hacía, y te podían hablar mucho de estas cosas. Finalmente, quienes lo veían, ¿cómo los veían a estos hombres? ¿Cómo veían a estos hombres versados en la ley, estos estudiosos de la ley? ¿Cómo los veían? ¿Los veían como santos? ¿Los veían con ciertas virtudes? ¿Los veían con actitudes de piedad? De hecho, los veían como personas maduras, los veían como personas crecidas espiritualmente, incluso los valoraban por ello. Los saludaban en las plazas, los llamaban rabí, se mostraban hermosos ellos y la gente los admiraba porque se mostraban hermosos como sepulcros por fuera. Se mostraban delante de todos como justos. Oraban en público, enseñaban a otros. Pero el Señor dijo algo respecto a ellos. Me ayuda Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Juan 5, 39 y 40. Mire lo que les dijo el Señor Jesucristo. Me ayuda, por favor, 5, 39 y 40 de Juan. Juntos, dice así, ayúdame con voz fuerte. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto es lo que pasaba con estos religiosos de la época de Jesús. Eran hombres que escudriñaban la Escritura, que sabían perfectamente dónde se ponía el acento, cómo se debería pronunciar, qué significaba y todas las connotaciones hacia atrás y qué palabra podría usarse no sé cuántas veces y en qué número estaba puesta y en qué línea estaba puesta y lo que significaba. Tenían muy claro, ¿verdad? Todas esas ideas del rabino Hilel y de Jalel, todos ellos, todo eso lo sabían bien. Pero el Señor dice, ustedes están escudriñando la Escritura, ellas son las que dan testimonio de mí. Y escuche cómo termina. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tenían conocimiento de la ley y de las Escrituras. Sabían todo sobre ello, pero no eran salvos. No podían ver a Jesús en la Escritura. Tenían un conocimiento, pero no tenían vida en Cristo. Eran meros intelectuales, pero no eran personas maduras en la fe de Jesucristo, en la fe de Dios y con crecimiento espiritual. Así que mi amado hermano, sí, toma cursos, compra libros, busca información, pero eso no te va a garantizar tu crecimiento espiritual. Porque el Señor a esos hombres, a esos religiosos, los va a calificar como hipócritas. Entonces, crecer y madurar en la fe no es una acción meramente intelectual. Esto es lo que quiero que entiendas. No te estoy diciendo que no estudies, estudia.
Pero lo que quiero decirte es, no es meramente una acción intelectual, ni tampoco es un asunto de esfuerzo personal. Hay carreras como filosofía que estudian partes de la Biblia. Hay escuelas de teología donde estudian muchas cosas de la Biblia. Hay escuelas incluso no cristianas de teología, ¿usted sabía? Y eso no significa que sean personas maduras en la fe, como el hecho de que tú vayas una vez o 2 veces por semana a la Escritura te hace, ¿verdad? O escuches a un sermón, o oyes un estudio bíblico, o escuches a alguien, ¿no?, en la televisión, eso no te va a garantizar que vas a crecer. Entonces, crecer y madurar en la fe no es una acción meramente intelectual, ni tampoco es una situación de algo, un esfuerzo personal. Primera de Pedro, si me vuelve otra vez a ayudar, ahora sí es primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a volver a leerlo, dice así, primera de Pedro 2, 1 al 3. ¿Lo tienen, mis amados? Por favor, vamos a leerlo con voz fuerte. Dice la Escritura, juntos. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Escúchame, amado hermano, si has probado ya la benignidad del Señor, la bondad del Señor, lo bueno que es el Señor en tu vida, entonces dirá el apóstol Pedro que debes desear, que debes anhelar, es de esa misma manera que un niño anhela la leche, debes anhelar también la leche de la palabra. Es decir, ¿conoces al Señor en la palabra? Lo pruebas y ves su bondad en tu vida. ¿Y qué haces? Yo regreso. Y quiero más. Y quiero más. Y quiero más. Porque pruebas la benignidad del Señor en tu vida y lo que deseas es conocer más y más y más del Señor. Cuando hay una alimentación deficiente, decíamos, es cuando, en palabras de Hebreos, has tenido tanto conocimiento que simplemente te has vuelto tardo. Ya la palabra para ti no causa ningún impacto, ninguna situación ahí para que tu mente trabaje y tu corazón, y que encuentre el corazón tuyo dispuesto y que abraces la palabra y a través de ella puedas dar fruto. Si has probado la benignidad del Señor, mi amado hermano, ¿la has probado? ¿Has probado la benignidad del Señor? Solamente pregúntate para ti mismo, sí, la he probado, aquí. ¿Y eso te ha provocado que vayas cada vez más a la palabra? ¿O simplemente has probado la benignidad del Señor y eres así como que con eso es suficiente? Ya con eso tengo lo necesario. Lo que el apóstol Pedro dice es que deberíamos saciarnos del Señor totalmente y en abundancia. Y entonces probamos la benignidad y la bondad de Dios para nuestras vidas. Obedecemos y maduramos en la fe y volvemos a regresar al Señor porque queremos más y más de Él. Porque quien no tiene gusto por la palabra, quien no tiene ese gusto por el deseo de la palabra, por la leche espiritual, es porque tiene un paladar espiritual llena de chatarra en su vida. Es más fácil tomarse un traguito de TikTok, de YouTube, de telenovelas, de Laura, de Rocío, no sé de cómo más se llaman esas, ¿verdad? Es más fácil tomarse un traguito de eso que ir y saciarnos en la palabra. Y el Señor dice, ahí te estás tú desviando, has dejado, obviamente, lo más importante, lo que es esencial, por algo menos importante. Y entonces es aquí donde nuestro hermano Alfonso decía en la mañana, ociosidad. Y mi amado hermano, escucha, cuando vas al Señor te debes saciar su palabra para que lo busques más, porque cuando lo encuentras ahí, entonces ves su benignidad, obedeces, maduras en la fe y vuelves a regresar y no quieres dejar absolutamente ningún momento de satisfacerte en el Señor. Si no tienes gusto por la palabra, revísate.
¿Qué chatarras estás consumiendo en tu vida? ¿Qué cosas estás probando que no es lo que te satisface el alma? Por lo tanto, mi amado hermano, cuando hay otra cosa que estamos probando y que es la que deseamos y no es la leche de la palabra, entonces no crecemos, no maduramos en la fe. Al contrario, somos hombres y mujeres que no crecen, que nos convertimos en deficientes en cuanto a nuestro crecimiento, en adultos tomando biberón. De ahí que el escritor de Hebreos diga de esta manera. Me acompaña, por favor, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 11 al versículo 14. Me ayuda Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Ayúdame a leerlo con voz fuerte. Dice la escritura, juntos. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquellos creyentes a los cuales escribe el escritor de Hebreos se habían vuelto, dice el versículo, tardos para oír. Se habían hecho perezosos. Se habían hecho aburridos, se habían hecho lentos, se habían hecho holgazanes en las cosas para oír del Señor. Se habían vuelto espiritualmente lentos. Sus corazones se habían enfriado a tal punto que empezaron a endurecerse. Su fe en Jesús estaba ya desvaneciéndose en sus vidas. Y no solamente por venir las pruebas en sus vidas, sino también por la cuestión del dinero, es decir, por la búsqueda de las riquezas y los placeres de la vida. Ellos, estos a quienes escribe el escritor de Hebreos, no se están esforzando, no eran diligentes en la palabra, no eran diligentes para recibir la palabra y convertirla para ellos en fe y en paciencia. No hay un deseo, no hay una pasión. El fuego de valorar la palabra, de anhelar la palabra, de atesorar la palabra, de amarla, de hacerla suya a través de la fe y la paciencia y continuar aferrándose a esas promesas del Señor para su vida y crecer a través de ellas. No estaban haciendo eso. Entonces el escritor de la carta a los Hebreos dice que el problema de ser tardo para oír es esta. Los ha llevado a una situación de adultos comportándose como niños. Mi amado hermano, la pasividad en la palabra de Dios produce niños. La pasividad en las cosas del Señor produce que gente que tenga años en la palabra se vuelvan niños. Porque la palabra de Dios, mis amados, nos nutre en fe para fruto de obediencia. Nos nutre en fe para confiar en el Señor. Nos nutre en fe para vivir obedeciendo al Señor. Nos nutre para poder apropiarlos, para poder entender al Señor, para poder entender su justicia, para vivir una vida de santidad. Por eso el apóstol el escritor de Hebreos está muy preocupado por estos adultos que ya deberían ser maestros y siguen siendo adultos con biberón. Pero el contraste que hace ahora en esta porción es precisamente que señala quiénes son los maduros. ¿Ya notaste el versículo 14? Observa el versículo 14. ¿Quiénes son los maduros? Dice ahí, vamos a leer. Versículo 14, Hebreos 5:14 juntos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiero que lo volvamos a leer, mi amado hermano, y vas a encontrar una maravilla del texto
que yo había omitido, que no lo había visto hasta que me saltó ahí algo en el texto. Y quiero que tú lo leas juntamente conmigo. Versículo 14, Hebreos 5. Ayúdeme, por favor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora quiero que lo escuches, te lo voy a leer. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Notaste la expresión? El alimento sólido es para quienes. O sea, el alimento sólido no me lleva a la madurez. O el alimento sólido es para los que ya la han alcanzado. Notan, el texto ahí está estructurado de esa manera. A mí de veras me abrió mucho la luz en cuanto lo vi, porque dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El texto es importante a considerar, ¿Quiénes, dice el texto, pueden digerir el alimento sólido? Los que han alcanzado madurez. No sé si me estoy explicando. No dice que los maduros, dice los que han alcanzado madurez. Lo cual significa que aquí el escritor de Hebreos nos dice que la madurez es un proceso que se alcanza. Y cuando alcanzas la madurez, entonces ya puedes comer alimento sólido. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se logra ser maduro? ¿Cómo lograr ser maduro para comer alimento sólido? ¿Qué pensarías tú? Bueno, lo que viene diciendo el escritor de Hebreos es interesante. ¿Con qué alimento tengo yo que alcanzar la madurez? Y la respuesta está ahí mismo en el texto que estábamos leyendo, versículos 13 y 14. Pero escucha bien. El único y la única manera de encontrar, de llegar a la madurez espiritual es a través de la leche espiritual. Eso me parece a mí extraordinariamente maravilloso. Ya, no sé si se puede sorprender juntamente conmigo. Porque a veces tú podrías pensar, es que para ser maduro, no, tienes que ir a esto y tienes que hacer esto y aprenderte quién sabe cuántas cosas. Y dice, no. El alimento sólido es para los que han alcanzado. Y eso de alcanzar la madurez se logra a través de la leche espiritual. Amado hermano, nos volvemos maduros con la leche espiritual de la palabra del Señor. Amén. Miremos, volvamos otra vez al texto. ¿Me ayuda? Vamos a leer ahora en el versículo 13 y 14. ¿Me acompaña, por favor? Juntos, estoy en Hebreos capítulo 5. Juntos, por favor. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El escritor de Hebreos dice que el problema no es que la leche los haga débiles o que no les ayude o que no pudieran comer carne. Más bien dicho, el escritor está hablando de otra cosa. El problema es que no están ejercitándose con la leche espiritual que toman. ¿Me explico? El problema no es la leche en sí que los hace débiles. El problema es que no están ejercitados con la leche espiritual que tienen a la mano. Es decir, se han vuelto, como dice la escritura ahí, tardos para oír. Y por lo tanto, no crecen. Gracias. Caen en ociosidad. Y no crecen. No crecen en la fe. La leche no es el problema. Mi amado hermano, si queremos comer alimento sólido de la palabra, primero debes ejercitar tus sentidos espirituales para desarrollar una mente que pueda discernir entre el bien y el mal. Y eso se logra con leche.
Entonces, si tu vida, mi amado hermano, aún tiene esos problemas de saber, es que no sé si pueda ir a la boda de mi pariente porque pues ahí toman vino, o si voy a misa o no voy a misa, o si hago o no tal cosa, o si tomo o no, o si voy a una fiesta, o si voy a una disco, es porque no tienes leche, mi amado, eres un adulto todavía con el biberón en la mano. Porque el crecimiento, mi amado hermano, para llegar a la madurez se obtiene solamente a través de la palabra. El problema, mi amado, no es la falta de conocimiento, sino la falta de práctica de la palabra. Ese es el problema. Entendemos mucho de Biblia, ¿cierto? Conocemos mucho de Biblia. Sabemos muchas cosas y nos podemos saber la historia del pueblo judío y de las profecías y de lo que hizo Jesús. Lo podemos tener ahí, mi amado hermano. Pero ¿cuánto de esa palabra la llevas a la práctica en la vida cotidiana? El problema no es la falta de conocimiento, sino la falta de práctica de lo que conocemos de la leche en nuestras vidas. A través de la obediencia de lo que conocemos de la palabra, crecemos en madurez para poder tomar alimentos sólidos. Porque el camino, mi amado hermano, el camino hacia la madurez cristiana no es que te conviertas en una persona muy bien educada en las cosas bíblicas. El camino hacia la madurez cristiana no es que intelectualmente sepas muchas cosas o conocedor de muchos eventos de la Biblia, sino el camino a la madurez es que te conviertas en una persona obediente a la palabra. Que lo que leas de ella te satisfaga de tal manera que quieras más de ella para vivir en mayor santidad. Y para que probando la benignidad del Señor entonces puedas tú desarrollar tu vida cristiana para su gloria. Mi amado hermano, el problema que tenemos en la iglesia del Señor es el infantilismo de muchos. El infantilismo, ¿sabe usted que el infantilismo, bueno, es una enfermedad también de adultos? Personas que no pueden tomar decisiones siendo ya adultos, pues. ¿Por qué? Porque no han estado o no se desarrollaron en muchas de las cuestiones de sus emociones intelectualmente, afectivamente, y como no se desarrollaron, no pueden tomar decisiones correctas, no pueden mantener una relación correcta, no pueden, de hecho, tener buena comunicación porque son infantiles, es decir, tienen el problema del infantilismo. Y mi amado hermano, en la iglesia del Señor hay muchos que tienen un problema de infantilismo. Gente que se dice cristiana y no puede resolver los problemas de su matrimonio. ¿Por qué? Porque no han ido a la palabra. Gentes que tienen muchos problemas con sus hijos y no pueden disciplinarlos ni pueden decirles, siéntate aquí porque soy tu padre y el Señor dice que me debas obedecer. Porque son infantiles, porque quieren llevarse bien con sus hijos. Es que yo no quiero que crezcan traumados como yo. No quiero que crezcan así. Yo quiero darles libertad. Mi amado hermano, ve a la palabra, no seas infantil. Personas que no pueden perdonar a sus hermanos porque son infantiles. Ahí viene el hermano. Ay, no, ni lo saludes. No lo saludes, ¿no? ¿Por qué esto? Porque son ¿qué? Infantiles. ¿Por qué? Porque no toman leche. Y yo te pregunto, ¿sufres de infantilismo? El que sufre de infantilismo espiritual es inestable. A veces ora, a veces no, a veces viene a la iglesia, a veces no. Decía mi hermano Alfonso hace rato, ¿no? Dice, el gran problema que tenemos muchas veces dentro de la congregación, aquí, por lo menos en Roca Eterna, es no sabemos si van a venir los hermanos, ¿no? Siempre es el mismo problema, ¿no? Hermanos que ponemos sillas, bueno, ¿qué ponemos? que ponen sillas, ¿ponemos más o ponemos menos? No sabemos. No sabemos, ¿por qué? Porque los infantiles, los espiritualmente infantiles, pues no son capaces de ser constantes en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta, no han probado al Señor, no han probado la palabra que el Señor dice, que no nos dejemos de, como algunos tienen por costumbre. Esos son los infantiles, ¿me explico? Es que no sabemos cómo hacer esto, mi amado. ¿Por qué? Porque somos niños con mamilas. El camino a la madurez, mi amado cristiano, no es que te conviertas en una persona más intelectual, sino más obediente. Que vayas a la palabra
y te nutras de ella y que la palabra haga que vayas creciendo, porque cuando la ves ahí, tus ojos son abiertos y dices, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pasando? Y entonces vas buscando y viendo la benignidad del Señor y entonces te conviertes en un hombre y te empiezas a convertir en un hombre, una mujer maduro. Con poca palabra las personas no crecen, no se desarrollan, son infantiles. Entonces yo te digo, mi amado hermano, ¿qué tanta palabra hay en tu vida? Vuelvo a repetir, el gran problema del infantilismo es que produce personas espiritualmente inestables, incrédulas, fácil de ser engañadas y llevados por doquier por cualquier viento de doctrina. Por eso el escritor de Hebreos da un diagnóstico sobre el gran problema del infantilismo espiritual. ¿Me ayuda versículo 11 otra vez de Hebreos 5? Y aquí está este diagnóstico, dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. ¿Me ayuda, por favor? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se habían hecho tardo para oír, y tardo para oír expresa la idea de personas que oyen sin prestar atención a lo que se dice. Son personas simplemente que están ahí, pero no entienden, simplemente están oyendo y no saben qué se está diciendo, o simplemente están escuchando, se alegran por un momento, gritan sus amenes, pero salen aquí y al otro día o en unas horas más dicen, no me acuerdo de qué se trató, que alguien me acuerde, deja ver a ver si está, o se les olvida o simplemente ni se acuerdan de lo que sucedió. Y el peor y la mayor consecuencia y la trascendencia de ello es la incapacidad de ejercer claramente el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto y lo que no lo es, entre lo que le da gloria al Señor y lo que no le da gloria, en lo que bendice a sus hermanos y no bendice a sus hermanos. ¿Por qué? Porque se ha vuelto tardo para oír. Y debiendo ya ser maestro, debiendo ya estar dando mucho de sí a otros, aún sigue siendo un niño con mamila. Por eso, vuelvo a repetir el texto, versículo 14, por favor ahora. Por eso dice el texto, versículo 14, acompáñame, ¿qué dice? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amado hermano, el discernimiento espiritual, ¿dónde lo encuentras? ¿Dónde está el motor de tu discernimiento espiritual? ¿Cómo disciernes lo que es correcto y bueno? Pues ve a la palabra. Entonces, si tu hijo te viene preguntando y te dice, oye papá, ¿cree que yo tengo una amiga, ¿no?, que quiere abortar? Yo le dije, está bien, pues tú tienes derecho a ser feliz, ¿verdad? Porque es tu cuerpo y tú mandas sobre él y entonces tú dices, sí, hijo, pues, es que es bien feo eso, hijo, porque pues se trata de, son incapaces de su vida y bueno, pero cada quien, ¿no? Dios conoce los corazones de las personas y Dios es bueno y es amoroso. Entonces, hijo, pues no sé, pues yo creo otra cosa, pero ¿qué estás haciendo ahí, mi amado hermano? Un hombre que no, o una mujer que no discierne entre el bien y el mal, es porque es carente de la palabra. Padres que se pueden sentar con sus hijos a ver programas donde se habla de homosexualidad, de lesbianismo, transgénero, de borracheras, de malas palabras, y el papá está ahí. ¿Y el hijo? Lo están adoctrinando. Hombres y mujeres carentes de leche. El discernimiento espiritual nos es dado a través de la palabra. ¿En dónde? En la leche de la palabra.
A menor conocimiento y comprensión de sus verdades, de lo que dice la palabra, menor es la capacidad de discernir para distinguir entre el bien y el mal, ¿o no? Así que yo no sé cuánto estés leyendo, amado hermano, y por eso quizá a veces tenemos tantos problemas. A veces por eso no podemos resolver nuestros asuntos, porque no estamos yendo a la palabra, porque ella no es la fuente para nosotros, porque ella no simplemente se convierte en algo que tomamos, ingerimos y nos da fuerza, abre nuestros ojos y nos permite ver las verdades de la palabra y nos permite discernir entre lo que es bueno, es lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo que da gloria a Dios y lo que no le da la gloria al Señor. Pero si no hay palabra de Dios en tu vida, hermano, permanente, por la cual en ella crezcas, entonces te vas a seguir siendo un adulto con biberón. Así que si quieres comer el alimento sólido de la palabra, debes ejercitar tus sentidos espirituales para desarrollar una mente que discierna entre el bien y el mal. Ahora, este no es solamente un desafío mental o intelectual. Porque, mira, piensa, ¿entiendes lo que el apóstol Pablo venía hablando? ¿Entiendes lo que Hebreos viene hablando sobre Melquisedec y el Señor? ¿Lo entiendes? Si no lo entiendes, si no comprendes lo que es la justificación, si no entiendes lo que es la santidad, si no entiendes lo que es la iglesia, y si no entiendes otras cosas más que están en la palabra del Señor, probablemente es porque te estás distrayendo en otras cosas. Probablemente es porque estás en otros afanes. Probablemente es porque tienes mucho trabajo excesivo que te está consumiendo el tiempo para ir a la leche espiritual. O porque estás amando tanto el dinero que estás entregándote ahí. O porque estás tan entretenido en el TikTok, en YouTube, en Facebook, en programas moralmente cuestionables que estás ahí perdiendo el tiempo y no estás tomando leche, sino basura. Amado hermano, el camino hacia la madurez espiritual, hacia la comida sólida, bíblica, no es primero que te conviertas en una persona intelectual, bien informada de la Biblia, sino convertirte, vuelvo a repetir, en una persona obediente de lo que lees. Solamente piensa, ¿cuánto has leído de la palabra? Y todo eso, ¿lo estás poniendo en práctica, en ejercicio? No te estoy diciendo, no, si no estás poniendo, ya estás condenado. Lo que estoy diciendo es que no seas, como dice el apóstol, tardo, flojo para oír. El camino hacia la madurez espiritual, vuelvo a repetir, no es que te metas información por todas partes, sino que obedezcas lo que lees, que vayas ejercitándote en eso que vas leyendo. Y la única manera de hacerlo, mi amado hermano, es a través de los hábitos y las costumbres y prácticas de la palabra del Señor en tu vida. Mi amado hermano, tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a ella todo el tiempo, todo momento, en cada ocasión, en cada instante. Tenemos que ir a la leche de la palabra del Señor, porque a través de ella crecemos. Me ayuda otra vez, versículo 14 de Hebreos, por favor. ¿Lo tiene? Hebreos 5:14, ayúdeme. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La práctica entrena nuestro poder de discernimiento para distinguir el bien y el mal. Vas a la leche, la consumes, la pones en práctica y te da el poder para discernir entre el bien y el mal. La práctica. Me acordé de un concepto que una vez oí y me pasé un buen rato recordando qué concepto es esto y finalmente lo obtuve. Hay algo que se llama memoria muscular. Los que hacen ejercicio, no sé, o los que saben de esto, algo que se llama memoria muscular. Y normalmente lo usan, está a nuestro alcance de todos, pero los atletas son muy fácilmente de poder entenderlo. La memoria muscular, sobre todo en atletas de alto rendimiento, ¿verdad?, hace que una persona de alto rendimiento
de esos que entrenan 4 o 5 horas, por alguna cuestión de una lesión, ¿verdad? Dejan de hacer ejercicio, ¿verdad? Momentáneamente, pero cuando regresan, ¿qué sucede? Un momento, otro momento van tomando y después otra vez regresan al mismo nivel que tenían. ¿Me explico? Eso se llama memoria muscular. Nuestros músculos tienen esa memoria, pues, del esfuerzo y demás, ¿no? Bueno, tengo una definición y se las leo porque creo que es mejor cuando la decimos. Es la capacidad de los músculos de recuperar el rendimiento perdido en un periodo de inactividad para realizar una acción concreta de una manera mucho más eficiente. Entonces, como un atleta que desarrolla la memoria muscular, cuando ponemos en práctica la palabra del Señor, entrenamos nuestros músculos de la fe para crecer en Dios y para rechazar el pecado. Así que, mi amado hermano, ponte a hacer esto, alcanza madurez a través del alimento, pero ¿cómo lo haces? Ejercítate para estas cosas. Mi hermano leía el pasaje de ejercítate en estas cosas, en la fe, en la paciencia, en sabiduría, etc. Teniendo estas cosas, dice que no caerás jamás. Mi amado hermano, quiero preguntarte, ¿estás tú consumiendo lo suficiente de la leche para que obtengas de ella la fuerza necesaria para que puedas estar desarrollando en tu vida esta cuestión que dice ahí, el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal? ¿O te pasa el mal por todas partes y ni te das cuenta de lo que está pasando? Que terminas un día divorciado y dices, ¿y cómo sucedió? Que terminas un día alejado del Señor y dices, pues no sé qué pasó. Que terminan tus hijos, ¿verdad?, fuera de Cristo y dices, no, es que no sé qué pasó, porque no te diste cuenta, no había palabra, porque no habías consumido de la palabra del Señor. Mi amado hermano, nos entrenamos probando y viendo a Dios en su palabra. Vemos a Dios en su palabra y vemos lo maravilloso, lo grande, lo hermoso que es, y a través de ello nos da esa capacidad para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que le da gloria y no. Así es como vamos creciendo en la madurez espiritual. Así que, mi amado hermano, deja a un lado aquellas cuestiones que de repente tú ves a personas que hablan bien bonito la palabra del Señor y te dicen, ¿verdad?, que si el griego y que si lo pones aquí en más, y tú dices, qué maravilloso, este hermano tiene tanta sabiduría del Señor, está muy crecido en la fe. Bueno, eso no es garantía. Porque hay hombres totalmente intelectuales que tienen la capacidad enorme de descomponer un texto en sus partes y luego volver a construirlo y darte mucha enseñanza, que son más faltos de sabiduría que hermanos que se sientan todas las mañanas a leer sus Biblias y tienen tanta sabiduría. No se trata de cuánto estés aprendiendo, cuánta información tengas. Hemos oído de grandes predicadores y de grandes personajes, ¿verdad?, que tienen tanta sabiduría y han caído en fornicación, en adulterio. Y hemos visto hermanos tan simples que no saben leer, pero que aman y se nutren de la palabra de los medios que puedan. Y tienen tanta sabiduría y tanto crecimiento, porque están ejerciendo o ejercitándose en lo que oyen de la palabra. Y tienen en su vida constante crecimiento muscular. Voy a usar así. Entonces, mi amado hermano, ¿cómo estás creciendo? Como dijimos al inicio de esta enseñanza, no alcanzamos la madurez solamente leyendo o por nuestros medios. El elemento fundamental para crecer es el Señor. Es dependencia a Él. Mira cómo lo dice incluso el propio escritor de Hebreos, capítulo 6, versículo 3. Mire, voy a leer desde el capítulo 5, del versículo que nos quedamos, y ustedes me ayudan a leer en el versículo 3. Dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad. Qué interesante, ¿notaron? Y esto lo haremos si en verdad Dios lo permite. Así que mi amado hermano, más nos vale depender del Señor y que el Señor permita que sigamos creciendo. Mi amado hermano, lo que es fundamental para crecer es el Señor. Este es un recordatorio para todos nosotros que esta obra de madurez solamente es dirigida y es dada y solamente es dependiente de Dios, no de nosotros. Al final del día, mi amado hermano, no simplemente te levantas por ti mismo para madurar y dices, ahora quiero ser maduro. Todo depende del Señor. Dice el versículo, me gusta mucho cómo está planteado. Y esto haremos, es decir, dejando todo rudimento, etcétera, etcétera. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Mi amado hermano, el escritor de Hebreos dice, vuélvete a Dios en dependencia. Que Él sea el que satisfaga tu vida. Que Él sea el que te llene en tu mente, en tu corazón. Que Él sea el que te haga a través de su palabra, de su leche, te pueda hacer crecer para que te guíe, para que te lleve, para que seas obediente a su palabra y para que empieces a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que le agrada y no le agrada, entre lo que le da gloria al Señor y no. Así que mi amado hermano, ¿quieres crecer? ¿Realmente quieres crecer? Toma leche. La leche de la palabra de Dios. Mi amado hermano, la leche espiritual tiene que hacerte un cierto tipo de persona exigente antes de que puedas digerir la carne. Vuelvo a repetirte. La leche espiritual tiene que hacerte ese tipo de persona exigente antes de que puedas digerir la carne. Entonces, toma leche de la manera en que tomas leche todos los días. Porque eso es fundamental para madurar. Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, creo que podemos hacerlo a través de un ejercicio muy simple, ¿cierto? Como algo muy simple. Y les traje el ejemplo. Noten lo que voy a hacer. Bueno, no he tomado agua desde que llegué. Perdón, ya me emocioné. ¿Cómo bebes leche, hermano? Te lo explico. Primero, tomas, paso 1. Luego, lo bebes. Lo saboreas. Lo tragas. O lo pasas. Luego lo digieres aquí en tu pancita. Y luego haces esto, mira. Qué rico. Te satisfaces. Eso deberíamos hacer con la Escritura. Bebe de la palabra de Dios. Bebe de sus promesas, hermano. Bébelas. Las bebas por ti mismo, donde estés, en el lugar donde estés, o también en las enseñanzas de la palabra que se dan aquí, pero bébelas.
Está atento, mi amado, aunque los pájaros vuelen por tu cabeza. Está atento, mi amado. Sé un manso para recibir la palabra en tu vida. Sé un manso, mi amado hermano, para recibirla con gozo, con alegría y apropiarte de ella y decir, esta es mi leche. Es mía, para mí. Recíbela, mi amado, con gozo. Sé diligente, atesórala. ¿Para qué? Para que luego la puedas aplicar a tu corazón. Y luego, mi amado hermano, luego que la bebes, saboréala. Saborea esa palabra, llévala a ti, a todo tu ser y vela lo hermoso que es y busca y demás. En esta semana me he encargado un poquito en los clips de las mañanas decir, saboréate la palabra, detente a ella, busca todo esto, mi amado, bebe, saborea, trágala, digiérela y entonces queda satisfecho con la palabra. Ay, hasta no terminar. Encuentras entonces que el sabor de la palabra te es tan deseable, te es tan buena, te es tan satisfactoria para tu alma. ¿Qué quieres más? No traje otra. Pero aquí tienes algo totalmente inagotable. La palabra de Dios es inagotable para nosotros y es tan sabrosa y tan rica, ¿o no? Salmo 34:8 dice así. Salmo 34:8. ¿Lo tiene? Mire cómo lo dice el salmista. Acompáñeme. Fuerte, dice así. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre. Escuche ya lo que dice aquí. Gusta. Pero debes gustar, mi amado hermano. Gústalo. Es decir, no solamente así de, ay, no me gusta. No, gústalo. Tómale todo el sabor. Agarra todo, mi amado hermano. Como hemos dicho, bebe de la palabra, bebe de él. Saborea, traga, digiere, satisfácete. Gusta. Y mire lo que dice el salmista. Gústalo y vas a ver. Es decir, ve y ved qué cosa. Que es bueno Jehová. Amado hermano, cierto o no que Dios es maravillosamente hermoso cuando vas a la escritura. Hombre, vienes bien problemático ahí de tu trabajo porque está pasando algo y vas a la palabra y te satisfaces en el Señor diciendo, Señor, en tus manos estoy. Tienes un problema de salud y entonces vas al Señor y gustas al Señor y sabes que es bueno que está pasando para ti. Tienes un problema familiar que no sabes cómo resolverlo por alguna situación económica o lo que sea que esté pasando, vas al Señor y encuentras que el Señor satisface tu alma y dices, bah, no me importa mi dinero, pues, no me importan esas cosas tanto como el Señor. Porque he aprendido a gustarlo y a ver que Él es bueno para mí. El texto del Salmo termina esto. Dichoso es el hombre que confía en Él. El salmista, David lo dijo de otra manera también. En el Salmo 19:10. Él dijo esto, creo que no lo sabemos. Cuando se viene refiriendo a lo que es la palabra, la ley del Señor. Dice en el versículo 10, ¿lo tiene? Ayúdeme, dice así, Salmo 19:10, juntos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Es tan deseable la palabra para David, mi amado hermano, que dice, ponme un lingote de oro. 10, 20, 30, ponme $1,000,000 ahí enfrente y ponme la palabra. Y yo te garantizo, dice David, que para mí es más deseable esto que eso. ¿Y para ti, hermano? ¿Qué es más deseable? ¿Los 4,000 pesos que ganas al mes? ¿O la palabra? Así que cuando has bebido de la palabra de Dios y la has gustado y ves que es buena para tu vida,
y has probado las buenas promesas del Dios bueno de las promesas, entonces hay satisfacción para tu vida, porque la leche de la palabra del Señor te va a satisfacer y lo que vas a querer es hacer más y más, pero la palabra te da energía, te da fuerza, te ayuda para que puedas discernir entre lo que es correcto y lo mal y lo incorrecto, lo bueno y lo agradable delante de Dios. Así que mi amado hermano, cuando bebas de la palabra del Señor, si lo has gustado, entonces te vas a dar cuenta lo maravilloso que Él y vas a desear más y vas a aprender a discernir una y otra cosa. Porque solamente Dios y su palabra nos satisface. Amén. Jeremías capítulo 31, 25 dice lo siguiente. Acompáñenme, Jeremías 31, 25. No pierda Hebreos, por favor. Pero Jeremías 31, 25 dice así. 31:25, ¿ya lo tiene? Juntos. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Las promesas del Dios de las promesas son las que satisfacen el alma. Es el que sacia el alma. ¿Lo has probado? ¿Sabes? ¿Lo tienes por experiencia? Y después de que la pruebas dices, qué maravilloso es esto. Gracias Dios que me permites ver esta bendición. Me permites ver que debo ser un padre, por ejemplo. Que debo ser un padre que discipline a mi hijo en amor. Que sea un padre que no desaliente a mi hijo, pero que también no soy un padre alcahuete como Elí con sus hijos. Que me estás enseñando, Dios, que soy como un padre, ¿verdad? Como tú lo eres con nosotros, pero al mismo tiempo soy un padre que está llevando a sus hijos en el camino del Señor. Eso quiero hacer y eso estoy haciendo porque estoy bebiendo de la palabra y la palabra me está permitiendo saber discernir entre una cosa y otra cosa, porque así es el Señor. Hebreos 5:14, de nueva cuenta. Dice la Escritura, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mi amado hermano, la palabra de Dios, una vez que la bebas, la saborees, la tragues y la digieras, entonces va a satisfacer tu alma y puedes discernir entre el bien y el mal porque la vas a llevar a la práctica diaria de tu vida. Mira, mi amado hermano, todo el día tomamos muchísimas decisiones, ¿o no? Muchísimas, desde qué te vas a llevar hasta si vas a invertir o no. Puedes decidir entre cientos de cosas como estas, mira, desde cómo disciplinar a tus hijos hasta cómo escoger la carrera que quieras. Desde qué ver en la televisión a cómo te vas a vestir o qué comprar. Pero esto, mi amado hermano, solamente será posible de discernir entre una cosa y otra si has bebido de la palabra. ¿Por qué malgastas tu dinero? Comprando cualquier cosa ahí, lo primero es que, hermano, yo nací con marca. Si no es Hellmann's, no, hermano, o sea, cualquier otra, pero ninguna más que esa, ¿no? ¿Y eso por qué? Aunque no tengamos para otra cosa, aunque no, prefiero no ir al servicio y no pagar en el camión porque pues no tengo porque me compré mi Hellmann's, ¿no? Estoy diciendo así una locura, ¿no? Pero esa es la idea, esa es la connotación, mi amado hermano. La palabra de Dios te va a dar sabiduría para discernir hasta esas cosas. Pero obedece, obedece, obedece. Claro, un trago al día de la palabra, o un vasito a la semana, los domingos por la mañana, o un sorbete cada que te acuerdes, no lo va a lograr. Discernir lo que es bueno y agradable a Dios y lo que le da gloria y honor viene de la práctica regular y constante de nutrirte de la palabra y obedecerla y llevarla a la vida cotidiana. Porque la palabra de Dios, mi amado hermano, nos da forma a nuestros músculos espirituales. Eso es lo que nos permite tener la memoria muscular espiritual.
Es la que nos permite ejercer y crecer y madurar para la salvación. Por eso el apóstol Pedro dijo, yo lo leo 1 Pedro capítulo 2 versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, mi amado hermano, ¿deseas crecer y madurar? Toma leche. Nútrete de la palabra, porque la palabra de Dios produce justicia en los maduros. Produce un actuar justo, produce un actuar santo. Porque el discernimiento del bien y del mal es lo que haces naturalmente cuando la leche de la palabra de Dios, cuando las promesas de Dios para tu vida han sido tomadas, tragadas, digeridas y te has satisfecho y la has saboreado y te ha hecho tan satisfactorio que la has llevado a la vida práctica porque ahora tienes la mente de Cristo. Entonces, toma leche para que crezcas. Así que, mi amado hermano, ¿sientes que tienes un desarrollo espiritual pequeño, raquítico, atrofiado? ¿Deseas y anhelas pasar ya a la madurez espiritual? Si tu respuesta es sí, sí quiero, recurre a la leche de la palabra, al Dios de las promesas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sométete a ella y obedece. Ponla en práctica. Bebe, saborea, traga, digiere y satisfácete en la palabra de Dios. Y tendrás la mente de Cristo, que hará que de manera natural puedas decir, no, eso no da gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie.